Bueno, en el día de hoy vamos a realizar la presentación de la práctica de laboratorio del curso de Geotecnia 2. Recordemos que la asignatura Geotecnia 2 maneja 3 horas teóricas y 2 prácticas. Y quien les está hablando, Rodrigo Hernández Ávila, será el docente de 2 grupos de esta práctica de laboratorio. Vamos a establecer como objetivo general de la práctica de laboratorio la presentación de un estudio geotécnico para edificación, teniendo en cuenta la reglamentación existente en Colombia, la NSR 10. Y vamos a establecer unos objetivos específicos. El primero es establecer el contenido del informe geotécnico, según la normativa NSR 10. Vamos a hablar sobre los diferentes aspectos que la norma establece debe contener un informe geotécnico. El segundo objetivo es el de programar la exploración del subsuelo. Ahí vamos a estar hablando sobre número de perforaciones, profundidad de las perforaciones, equipos para perforar, tomar muestras. En el tercer objetivo específico, hablamos de la interpretación de los resultados de ensayos de campo y laboratorio. Vamos a establecer unos ensayos para realizar o para determinar las propiedades de resistencia al porte, los pesos específicos, humedades, gravedad específica de cierto depósito donde se pretende apoyar la estructura que estamos analizando. Vamos a hablar sobre ensayo de campo, en particular la prueba de penetración estándar. El siguiente objetivo específico es proponer una solución de cimentación. Esta solución, pues en función de condiciones de proyecto, a ustedes se les darán las cargas de un proyecto, el sistema estructural y de la información geotécnica, luego de la interpretación de los ensayos de campo y laboratorio, pues resumidas en un perfil. Y por último, proponer unas recomendaciones para el diseño estructural y la construcción de la cimentación. Todos estos objetivos específicos, pues, la idea es que nos ayuden a la presentación del estudio geotécnico y siempre siguiendo la reglamentación colombiana, la NSR 10. Como ingenieros civiles, recordemos que enfrentamos una realidad y es que las obras de ingeniería se apoyan en el medio geológico, en el subsuelo, ya sea suelo, ya sea roca. El alcance del curso llega hasta el trabajo con el suelo como material de apoyo, queda por fuera la roca. Eso plantea una necesidad entonces y es la generación de una propuesta para la cimentación de la obra que estamos analizando, ya sea un puente, ya sea una edificación, cualquier tipo de estructura que vamos a apoyar en el medio geológico. Pero para poder generar esa propuesta de cimentación, se requiere del estudio del medio geológico. Y la herramienta entonces es el estudio geotécnico. El estudio, el cual resumimos en un informe. Ahí vamos a plasmar todo lo relacionado con la determinación de las propiedades de los depósitos sobre los cuales vamos a apoyar la estructura. Entonces, debemos conocer muy bien las características del proyecto que pretendemos adelantar y conocer, por supuesto, las
propiedades del depósito sobre el cual vamos a apoyar dicho proyecto. Entonces necesitamos reconocer, explorar, hacer un reconocimiento de los depósitos, poder plasmar en un perfil la estratificación sobre la cual vamos a apoyar la estructura e identificar en dicho perfil suelos problemas como arcillas expansivas, terrenos blandos, arenas sueltas. Y a partir de la información geotécnica, producto de la exploración del subsuelo y función de las características de la estructura que vamos a apoyar, la idea es que planteemos una solución de cimentación que nos garantice la seguridad mínima que la normativa exige. Entre las soluciones de cimentación vamos a tener las de tipo superficial a través de zapatas. La solución de cimentación va a depender de la magnitud de las cargas y de las propiedades de los suelos sobre los cuales vamos a apoyar la estructura. En la medida en que la magnitud de las cargas aumenta, y si consideramos las mismas propiedades geotécnicas respecto a esta estructura, pues en la medida en que aumentemos la magnitud de las cargas, vamos a necesitar mucha más área para poder distribuir las cargas en el terreno. Es así como podemos plantear una losa de cimentación para apoyar toda la estructura. Pero en ciertos proyectos, la solución de cimentación superficial no nos garantiza los niveles mínimos de seguridad. Y tenemos que plantear entonces una solución de tipo profunda, a través del uso de pilotes, que son elementos estructurales esbeltos que nos permiten transferir la carga a terrenos que se encuentran a mayor profundidad, garantizando así los estados límites que establece el reglamento. Los pilotes los ponemos a trabajar en grupos y el elemento que agrupa un determinado número de pilotes lo denominamos dado cabezal. Es así como la carga es transferida entonces a los cabezales, de los cabezales a los pilotes y de los pilotes al terreno de fundación. En nuestro caso, vamos a apoyar la estructura en suelo, los pilotes van a transferir la carga al suelo, sin embargo, dependiendo de la magnitud de la carga a transferir y dependiendo de qué tan cerca se encuentre la roca de la superficie, es posible plantear una solución en donde transferimos la carga a la roca a través de los pilotes. Por supuesto, la determinación de la solución estará en función de la magnitud de las cargas y de las propiedades geotécnicas. De ahí la importancia de que tengamos información relacionada con el proyecto, información definitiva. Y de ahí que tengamos que realizar una exploración que nos permita definir cuáles son las propiedades geotécnicas del terreno sobre el cual vamos a apoyar la estructura. No podemos plantear soluciones a partir de información de otros sitios o de información previa. Eventualmente podemos plantear una propuesta inicial, pero no definitiva. La normativa colombiana, la NSR10, establece en su título H todo lo relacionado con los estudios geotécnicos. Es por esto que en estas 2 horas prácticas vamos a centrar la atención en el documento, la NSR10, en especial en ese título H. Y vamos a trabajar entonces el contenido de un informe geotécnico. Ese contenido vamos a explicarlo en detalle y la idea es que a partir de dicha explicación ustedes al finalizar el curso puedan presentar el estudio para una obra en particular. En el informe vamos a consignar información recogida, disponible, previa de la zona donde vamos a apoyar la estructura,
y por supuesto información relacionada con la estructura que vamos a analizar. Vamos a relacionar también en el informe lo concerniente a la exploración realizada en el campo para la determinación de las propiedades del depósito, propiedades geotécnicas. Vamos a relacionar las pruebas que se realizaron en el laboratorio para obtener los parámetros, para clasificar el suelo, para determinar propiedades de resistencia y deformación. Vamos a realizar análisis e interpretación de los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio. Y toda esa información finalmente para plantear una solución de cimentación para la estructura en particular que estemos trabajando. En cuanto a la información previa o información disponible, podemos plantear la información que encontramos a través de mapas de localización de uso de suelo en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, cada territorio dentro del país tiene su plan de ordenamiento y en él podemos encontrar información valiosa. Así también podemos acceder a información de ignominas, como mapas geológicos, información del IGAC, como mapas topográficos, fotografías aéreas. Y, por supuesto, podemos encontrar información relacionada con proyectos aledaños a la zona donde vamos a construir. Podemos encontrar información como estudios de suelos, soluciones de cimentación. Toda esa información es importante recogerla, analizarla, porque a partir de ella vamos a programar la exploración del subsuelo. También debemos tener presente lo consignado en las normas, la NSR 10 y el Código para Diseño de Puentes. En particular lo relacionado con el Código de Puentes y el Manual de Diseño de Cimentaciones Superficiales y Profundas para Carreteras, podemos descargarlos de la página del INVIAS. Ahí podemos encontrar algunas recomendaciones o exigencias a nivel normativo en lo que respecta a número de perforaciones mínima, profundidad de las perforaciones, etc. Por supuesto, para que el informe geotécnico sea considerado definitivo según la normativa colombiana, tenemos que contar con información específica del proyecto. En el caso de edificios, haríamos referencia a las dimensiones en planta de la estructura, en cuanto a las elevaciones, disposición de columnas y muros, magnitud de las cargas, el sistema estructural y consideraciones arquitectónicas especiales como la existencia de sótanos o semisótanos en el proyecto. Toda esta información importante a la hora de definir las profundidades de los sondeos de las perforaciones que vamos a realizar. En el caso de los puentes, pues es importante establecer las luces. Eso nos permite saber dónde vamos a apoyar el puente y que realicemos el estudio en la zona donde vamos a apoyar el puente, conocer las cargas, tanto horizontales como verticales, sobre pilas y estribos. Es importante realizar un reconocimiento de campo, es decir, antes de trasladarnos con equipos al sitio, es importante realizar un reconocimiento previo en donde analizamos el acceso, cómo son las vías para acceder al lote, si tenemos de pronto cableado de energía bajo, esto si necesitamos trasladar maquinaria con cierta altura. Tenemos que tener en cuenta la topografía, el drenaje superficial, si hay
corrientes de agua cercanas, si hay depósitos de agua. Por supuesto, tener muy en cuenta la temporada en la que vamos a realizar el estudio. Es posible que en temporada de lluvia se generen ciertos retrasos en el programa de exploración del subsuelo. Condiciones especiales de trabajo sobre agua, en el caso de que el apoyo del puente se dé sobre el lecho de un río o sobre un depósito de agua. Y condiciones limitantes en respecto a la altura, en los casos donde estemos haciendo revisión estructural por algún problema que esté presentando la obra y tengamos que trabajar en el interior de la obra. Entonces vamos a estar limitados por la altura. Y así, toda esta información es relevante para poder establecer cuáles son los equipos que tenemos que llevar al campo, si tenemos que hacer o tenemos que despejar la zona para poder acceder, o si necesitamos elementos especiales para poder realizar la perforación, como es el caso de la necesidad, por ejemplo, de una barcaza para poder perforar el lecho del río o del depósito de agua. Por supuesto, con toda esta información, la idea es que planeemos la exploración. No podemos irnos al campo sin analizar toda esta información. Y cuando hablamos de la planeación de la exploración, tenemos que hacer referencia a la localización de las perforaciones, los sondeos, dónde vamos a realizarlos, la cantidad y profundidad de los mismos y los puntos de muestreo, a qué profundidad vamos a tomar las muestras. Los métodos de reconocimiento, cómo vamos a realizar la perforación, con qué equipos, dependiendo si esperamos materiales granulares o materiales cohesivos, tenemos que escoger los dispositivos para poder perforar y tomar las muestras. ¿Qué tipo de muestra vamos a recoger? Alteradas, inalteradas. Tenemos que ir preparados para guardar las muestras y para transportarlas de forma apropiada hacia el laboratorio y establecer qué ensayos vamos a realizar en el campo y cuáles vamos a realizar en el laboratorio para tener la certeza de que vamos a recoger las muestras debidas y que no lleguemos al laboratorio y nos haga falta algún tipo de muestra para un ensayo en particular. En cuanto al número de perforaciones, de manera general tenemos que decir que no pueden ser muy pocas porque serían insuficientes para describir los depósitos de suelo sobre los cuales vamos a apoyar la estructura. Pero tampoco pueden ser excesivo el número de perforaciones porque aumentarían los costos del estudio geotécnico y estaríamos en desventaja con otras empresas que presenten propuestas. Entonces es importante buscar un equilibrio entre el número de perforaciones, siempre teniendo en cuenta que la normativa establece un número mínimo de perforaciones. Podemos hacer entonces o planear las perforaciones realizando tanto a piques, que son excavaciones a cielo abierto, a profundidades bajas, poca profundidad, y perforaciones donde sondeamos a profundidades importantes como 15, 20, 30 metros, todo depende de las características del proyecto que estemos trabajando. Por supuesto, el número de perforaciones siempre estará en función del área del proyecto. Aquí tenemos una imagen, una vista aérea de un lote donde se pretende adelantar un proyecto y de manera conveniente se han programado los sitios para las perforaciones, pensando en perforaciones que alcancen unos 25 o 30 metros. Los puntos en rojo me representan las perforaciones y los cuadros en amarillo me representan los apiques, que son excavaciones a cielo abierto, con profundidades que pueden alcanzar los 3 metros, 4 metros. Ahora, ¿cómo localizar las perforaciones? ¿Cómo localizar los apiques? ¿Dónde voy a localizarlos? Bueno, para eso podemos ayudarnos con ya proyectos construidos para entender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, aquí en esta zona de bodegas, donde podemos tener
unas cargas importantes dependiendo del uso, podemos planear en esta zona, en su momento, cuando se estaba realizando el estudio geotécnico, perforaciones que alcanzaron quizás profundidades de los 10 metros, 12 metros, pero en esta zona, la zona de parqueos, lo más probable es que no se planee perforaciones, o en su momento no se planearon perforaciones, sino más bien a piques, porque para las cargas que se iban a transferir en esta zona, asociadas a los vehículos, pues no era necesario pues conocer en profundidad las condiciones del suelo. Unos a piques, conociendo los primeros 3 metros, 4 metros, sería suficiente. Lo mismo podemos decir de este proyecto de torres, donde están las torres construidas. De seguro allí se planearon unas perforaciones de 20, 25, 30 metros de profundidad. Pero en la zona central, donde quizás tenemos estructuras más livianas, o una zona de parque recreativa, pues de seguro pues la realización de unos apiques sería suficiente para describir las condiciones de suelo y analizar el apoyo de cualquier estructura en esa zona. Todo esto pues vamos a analizarlo a la luz de la normativa colombiana, la NSR 10, y en su momento, pues dependiendo del proyecto, tenemos que definir el número de perforaciones, el número de apiques y su localización. Entonces, si voy a involucrar toda esta área en mi proyecto, pues debo cubrir el área completa con perforaciones, con apiques. Cuando hablamos de los apiques, estamos hablando por lo general de excavaciones que realizamos de forma manual. Sin embargo, en algunos casos podemos utilizar maquinaria. Excavaciones que pueden tener un ancho entre 1 y 2 metros y profundidades que pueden alcanzar los 4 metros. Y cuando hablamos de perforaciones, estamos hablando de sondeos que realizamos en el interior de orificios con diámetro reducido del orden de los 7.5 centímetros, 10 centímetros y profundidades que pueden alcanzar los 10 metros, 30 metros, ya dependiendo del proyecto y de la capacidad que tenga la empresa a función de los equipos disponibles, pues podemos alcanzar diferentes profundidades. En las calicatas o apiques, pues tiene unos objetivos muy definidos en donde podemos realizar el reconocimiento visual directo de la estratigrafía. Se revela la estratigrafía y quien se encarga de analizar el perfil puede ingresar a la excavación y en detalle establecer los estratos y tomar muestras de los diferentes estratos, tanto alteradas como inalteradas, y por supuesto pues podemos establecer niveles freáticos en el caso de que existan en el lote donde estamos trabajando. Hemos dicho que puede realizarse de forma manual o con ayuda de maquinaria la excavación a cielo abierto. Los trabajadores pueden ingresar o el ingeniero puede ingresar a hacer una descripción del perfil. Es importante tener cuidado, garantizar la seguridad. Algunos suelos pues nos permiten avanzar en profundidad y las paredes de la excavación pueden permanecer estables. Otros pues necesitamos elementos de contención, pero en la medida en que necesitemos dichos elementos de contención, pues vamos a preferir mejor realizar perforaciones y sondear que realizar los apiques, las calicatas. Cuando hablamos de los sondeos, pues tenemos que introducir sondas. Por lo general la perforación la realizamos a través de sistemas rotatorios, mientras que el sondeo puede realizarse a través de percusión o también a través de barrenos, cortando el material
por un sistema rotatorio. Se necesitan entonces tuberías para avanzar en profundidad y los dispositivos que nos permitan recoger las muestras, ya sea alteradas o inalteradas, a diferentes profundidades. Para tomar las muestras inalteradas podemos hacer uso de tubos Shelby's, tubos de pared delgada, que principalmente utilizamos en materiales cohesivos blandos. En la medida en que la dureza del suelo aumenta, pues ya no podemos hacer uso de los tubos de pared delgada porque se pueden dañar y tenemos que hacer uso de los tubos de pared gruesa, pero en esos casos las muestras recogidas con los dispositivos pues ya son muestras que vamos a considerar alteradas. Para las muestras inalteradas pues vamos a planear ensayos de consolidación, triaxial, corte directo, compresión inconfinada, es decir, ensayos que nos permitan determinar propiedades de resistencia, de deformación. Y para las muestras alteradas podemos planear entonces los ensayos de clasificación, gravedad específica, límites. Entonces, dependiendo de los ensayos que se requieran, pues tenemos que establecer el tipo de muestra que vamos a tomar del depósito o el ensayo que debemos realizar en el sitio para determinar cierta propiedad geotécnica. Entonces la muestra se introduce dentro del muestreador y luego que extraemos el muestreador en superficie, sacamos la muestra, la protegemos, la guardamos y la llevamos al laboratorio. Para determinar si la muestra es alterada o inalterada, vamos a calcular lo que conocemos como la relación de área. La idea es que esa relación sea preferiblemente menor al 10%. Se puede trabajar con relaciones hasta del 20% para poder considerar como inalterada la muestra. Ya relaciones de área mayor pues generan una alteración en la muestra y no vamos a poder realizar ensayos como los de consolidación o de corte y pretender obtener unos parámetros que sean representativos del sitio. En la medida en que la alteración sea menor, pues asimismo los parámetros que obtenemos en el laboratorio pues pueden ser representativos. Es importante entonces que tengamos cuidado en la toma de la muestra, pero también en el transporte y manejo de la muestra. No podemos dejar caer la muestra, ni dejar que se humedezca, ni que se seque, porque estaríamos afectando las condiciones y estaríamos obteniendo unas propiedades que no son representativas de lo que está pasando en depósito. En su momento, pues estaríamos hablando del cálculo de la relación de área. Los muestreadores, dijimos, pueden ser de pared delgada, pero es importante que, dependiendo del tipo de suelo, escojamos muy bien el tipo de muestreador y las muestras, una vez recuperadas en superficie, sepamos a qué perforación pertenecen y a qué profundidad fueron tomadas. Porque función de esto, luego vamos a poder armar el perfil geotécnico para el diseño, poder establecer los espesores de los estratos y las propiedades correspondientes. En cuanto a los ensayos en campo, podemos hablar de la prueba de penetración estándar como un ensayo muy utilizado en la práctica. Este ensayo lo realizamos en el sitio, introduciendo en depósito un dispositivo, un muestreador, a través de el impacto que se genera dejando caer un martillo de 63.5 kilogramos desde una altura de 76 centímetros. La idea es que determinemos el número de golpes para hacer penetrar el dispositivo unos 45 centímetros dentro del depósito. Los primeros 15 centímetros o los primeros golpes dados asociados a los 15 centímetros iniciales no los vamos a tener en cuenta, sino los
golpes dados para los últimos 30 centímetros. Esos golpes son los que nos van a ayudar a correlacionar con propiedades como ángulo de fricción, cohesión no drenada, densidad relativa, módulo de elasticidad del suelo. ¿Y por qué no tenemos en cuenta el número de golpes para los primeros 15 centímetros? Porque consideramos que la primera zona se altera producto de la perforación. Cuando alcanzamos la profundidad, esta zona de suelo presenta cierta alteración y por eso los golpes dados para penetrar los primeros 15 centímetros no se tienen en cuenta, sino los golpes para los últimos 30 centímetros. En este caso, el muestreador tiene una relación de área mayor al 20%, lo que nos lleva a concluir que la muestra que tomamos es una muestra de tipo alterada, que podemos utilizar para determinar la clasificación del suelo, puede ser la humedad, gravedad específica, pero la muestra que recogemos aquí no puede ser usada para corte directo, compresión inconfinada o para consolidación. Este muestrador se llama cuchara partida, está dividido en dos partes para facilitar sacar la muestra. En el extremo, en la punta, podemos colocar una canastilla de retención, sobre todo cuando vamos a tomar muestras granulares. Esta canastilla se abre cuando el dispositivo penetra en el depósito, deja que la muestra ingrese, pero cuando vamos a sacar el dispositivo, inmediatamente la canastilla se cierra y evita que la muestra salga. El número de golpes que se obtiene para hacer penetrar el dispositivo, recordemos los últimos 30 centímetros, pues, es el que vamos a relacionar con las propiedades geotécnicas. Aquí se observa el muestrador y la muestra recogida acá en superficie y la canastilla que nos ayudó a retener la muestra dentro del dispositivo. En esta imagen observamos la ejecución de un ensayo de penetración estándar. La pesa se levanta a la altura que establece la norma a través de un motor y la idea es determinar por el número de golpes requerido para hacer penetrar el dispositivo los 45 centímetros. Se requiere, por supuesto, de un trípode que nos ayude a sostener el motor y a levantar la pesa de forma segura. Y en superficie, pues la idea es que recojamos la muestra, que luego vamos a guardar, llevar al laboratorio y realizar algún tipo de ensayo para clasificar el suelo. En algunos casos realizamos el levantamiento de la pesa de forma manual. Siempre es importante controlar la altura de caída, los 76 centímetros. Y igual procedemos a determinar el número de golpes para hacer penetrar el dispositivo dentro del depósito y obtener la muestra. Debemos tener cuidado de no dañar el dispositivo, sobre todo cuando realizamos el ensayo sobre materiales duros. En algún momento podemos encontrar una roca o podemos encontrar un bolo y vamos a encontrar que el dispositivo presenta rechazo a la penetración. Tenemos que detener el ensayo porque eventualmente si continuamos con el mismo podemos generar daños en el dispositivo y eso genera pues unos costos para el laboratorio. Para tomar las muestras también contamos con barrenos helicoidales. En este caso realizamos el corte del suelo por rotación y este tipo de dispositivo lo utilizamos en materiales que presenten cohesión, en materiales finos. La idea es alcanzar la profundidad o diferentes profundidades acoplando tubería al barreno y una vez alcanzada la longitud del barreno, la idea es que se extraiga y en superficie podamos tomar las muestras requeridas. En algunos casos los materiales
presentan humedades altas, en otros humedades bajas, pero en los dos casos podemos recoger las muestras en superficie. Las guardamos en bolsas, las rotulamos muy bien, estableciendo de qué a pique, de qué sondeo, a qué profundidad estamos tomando las muestras, para que luego podamos construir el perfil geotécnico luego de determinar las propiedades geotécnicas asignadas a esa muestra. La idea entonces es que en estas 2 horas que vamos a dedicar a la práctica del laboratorio, podamos trabajar en función de lo que establece la normativa colombiana en cuanto a los estudios geotécnicos, podamos cumplir con los objetivos específicos y alcanzar el objetivo general finalizando el semestre. De esto va a tratar entonces la práctica del laboratorio. Vamos a estar trabajando con ayuda de videos para ilustrar. Vamos a entregar resultados de laboratorio para que ustedes analicen, información de proyecto para que ustedes puedan lograr la propuesta de solución de cimentación. Una recomendación para la próxima reunión es que cada estudiante previamente realice la lectura del título H en lo relacionado con el contenido de un estudio geotécnico y realice la consecución de un estudio geotécnico definitivo, de tal manera que podamos hacer seguimiento a dicho estudio y compararlo con lo que establece la normativa respecto a los estudios geotécnicos definitivos. Entonces, hasta aquí esta presentación. Vamos a estar programando entonces la próxima reunión.